En las remotas colinas del este de Kentucky, a 43 millas de lo que más tarde se convertiría en Lexington, se encuentra una mina de cobre abandonada que las autoridades locales han mantenido sellada desde 1847. Los registros oficiales indican que se cerró debido a inestabilidad estructural, pero la verdad enterrada en esos túneles cuenta una historia mucho más perturbadora. Entre 1792 y 1845, 3 generaciones de la familia Harwell extrajeron más de 2 millones de libras de cobre de estas colinas, convirtiéndolos en una de las familias mineras más ricas de la América temprana. Sin embargo, para 1845, no quedaba ningún Harwell vivo para disfrutar de su fortuna. Cuando los investigadores finalmente ingresaron a esos túneles, lo que encontraron desafiaría todo lo que creíamos saber sobre hasta dónde podía llegar una familia para proteger sus secretos y el aterrador precio que estaban dispuestos a pagar por la riqueza. El cobre de los Harwell era tan puro que alcanzaba precios premium en mercados desde Louisville hasta Nueva Orleans. Sin embargo, nadie podía explicar cómo una familia de trabajadores sin educación había logrado extraer un mineral de tanta calidad usando equipos primitivos. Los registros locales muestran que entre 1800 y 1840, los Harwell produjeron cobre por un valor que equivaldría a millones en la moneda actual. Pero vivían como ermitaños, rara vez salían al pueblo y compraban solo los suministros más básicos. Cuando los funcionarios finalmente investigaron su operación en 1845, encontraron evidencia de técnicas mineras que no se desarrollarían formalmente hasta 50 años después. Y algo mucho más perturbador, la documentación sistemática del sufrimiento humano que abarcaba 3 generaciones. Antes de continuar con la historia del imperio minero Harwell y descubrir la verdad perturbadora enterrada bajo el suelo de Kentucky, quiero escuchar tu opinión. Haz clic en suscribirte si estás listo para historias que revelan los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Y cuéntame en los comentarios desde qué estado me estás viendo. Me encanta conectar con otros aficionados a los misterios de todo el país. Lo que hace que el caso Harwell sea especialmente escalofriante es que todo lo que estoy a punto de contar está documentado en registros del condado, encuestas mineras y correspondencia familiar que sobrevivieron en el sótano del antiguo juzgado del condado de Jefferson hasta 1963, cuando la mayoría fue misteriosamente destruida en un incendio que los investigadores nunca pudieron explicar por completo. Los pocos documentos que sobrevivieron fueron trasladados a custodia federal en circunstancias tan secretas que incluso el secretario del condado que realizó la transferencia nunca supo a dónde fueron llevados. El año 1792 marcó la adhesión de Kentucky a la Unión como el 15º estado, y con ello llegó un flujo de colonos ansiosos por reclamar su parte de la frontera estadounidense. El Cumberland Gap se había convertido en una vía para familias que huían de las condiciones de hacinamiento y las limitaciones económicas de la costa este, todos persiguiendo la promesa de tierra, oportunidad y el tipo de prosperidad que parecía imposible en las colonias establecidas. Entre estos pioneros estaban los hermanos Harwell, Caleb, de 34 años, Silas, de 32, y el joven Jeremiah, apenas de 25. Llegaron a la región del Cumberland Gap con poco más que herramientas mineras heredadas de la fallida fundición de hierro de su padre en el oeste de Pennsylvania y una creencia inquebrantable de que las colinas de Kentucky contenían fortuna para quienes tuvieran el valor de cavar. Los hermanos eran productos de su duro entorno, moldeados por generaciones de trabajo industrial que lentamente había envenenado su linaje familiar. Su padre, Tobias Harwell, había pasado su vida arrancando cobre y hierro de las laderas de Pennsylvania, respirando polvo metálico hasta ennegrecer sus pulmones y reclamar su vida a los 43 años. Su abuelo, Ezequiel, había trabajado en las mismas minas antes que él, muriendo de lo que los médicos locales llamaban consunción de minero a una edad aún más temprana. Su madre, Sarah, murió durante el parto intentando dar a luz a un cuarto hijo. Su cuerpo debilitado por años de exposición al polvo metálico que impregnaba su hogar. Este legado de muerte industrial dejó a los hermanos criándose en la sombra de la pobreza extrema y de una historia familiar que parecía maldita por el metal y la piedra. Este trasfondo los forjó en hombres que entendían que en América, la riqueza no se heredaba, se arrancaba de la tierra con manos ensangrentadas y determinación inquebrantable. Pero también les dio un conocimiento íntimo de las técnicas mineras, la metalurgia y el costo humano de extraer riqueza de la roca. Habían visto a su padre experimentar con diferentes métodos de extracción, modificar herramientas para trabajar más eficientemente en condiciones peligrosas y, lo más importante,
Habían observado su meticulosa documentación de qué técnicas mataban a los trabajadores rápidamente y cuáles les permitían sobrevivir el tiempo suficiente para ser rentables. Caleb, el mayor, poseía una mente empresarial aguda que más tarde orquestaría el ascenso y la caída catastrófica de la familia. Sus cartas a proveedores en Louisville, preservadas en los archivos de la Sociedad Histórica de Kentucky, revelan a un hombre obsesionado con la precisión y el secreto. Podía calcular el rendimiento del mineral, estimar precios de mercado y negociar contratos de transporte con una sofisticación que sugería educación formal. Sin embargo, no existen registros de que haya asistido a la escuela. Su caligrafía era precisa y educada, su conocimiento de química y metalurgia extenso, y su comprensión de la anatomía humana inquietantemente detallada para un minero fronterizo. Silas era el músculo, de hombros anchos e incansable, capaz de trabajar turnos de 16 horas en condiciones que habrían quebrado a hombres comunes. Pero los registros mineros de Pennsylvania sugieren que Silas también había trabajado como supervisor en operaciones que empleaban mano de obra libre y esclava, desarrollando técnicas para manejar trabajadores en condiciones extremadamente peligrosas. Su experiencia en lo que eufemísticamente llamaba eficiencia laboral sería crucial cuando la familia comenzó a expandir sus operaciones más allá de la simple extracción de cobre. Jeremiah, a pesar de su juventud, tenía una capacidad casi sobrenatural para leer formaciones rocosas y rastrear vetas minerales a través de la roca sólida. Esta habilidad, transmitida a través de generaciones de mineros Harwell, le permitió localizar depósitos de mineral que otros buscadores pasaban por alto. Caro Jeremiah también poseía algo que a sus hermanos mayores les faltaba, un detallado diario heredado de su abuelo que contenía técnicas mineras, fórmulas químicas y lo que parecían ser observaciones médicas que abarcaban 3 generaciones de operaciones mineras en Pennsylvania. La tierra que finalmente reclamaron estaba en un valle donde convergían 3 pequeños arroyos, creando lo que los primeros colonos llamaron la cuenca del cobre debido a las distintivas vetas verdes visibles en las caras rocosas expuestas. Los prospectores anteriores habían descartado el área por ser demasiado remota y difícil de acceder. Pero los hermanos Harwell vieron oportunidad donde otros veían obstáculos. El aislamiento que disuadía a otros mineros era exactamente lo que necesitaban para el tipo de operación que tenían en mente. Construyeron su primera cabaña en una cresta con vistas al valle, estratégicamente ubicada para vigilar a cualquiera que se acercara a su terreno. La cabaña estaba construida con características que parecían excesivas para un simple campamento minero: gruesos muros de piedra, ventanas estrechas que podían servir como posiciones defensivas y un sótano que se extendía mucho más profundo en la ladera de lo necesario para almacenar alimentos. Los colonos locales que visitaron la concesión de los Harwell en sus primeros días reportaron sentirse no bienvenidos y notaron que los hermanos parecían prepararse para algún tipo de asedio. La frontera de Kentucky era un lugar donde el éxito de un hombre dependía completamente de su capacidad para proteger lo que había construido. Las disputas de tierra se resolvían con violencia. Los invasores de reclamaciones operaban con impunidad. Y la autoridad más cercana podía estar a 3 días de distancia a caballo. En este entorno, la natural desconfianza y secretismo de los hermanos Harwell les servía bien, quizás demasiado bien. Establecieron relaciones con tribus nativas locales, no por amistad, sino para crear sistemas de alerta temprana ante posibles amenazas. Contrataron vagabundos y hombres desesperados para trabajar en su terreno. Pero estos trabajadores tenían una tendencia perturbadora a desaparecer tras cortos periodos de empleo. A finales de 1792, habían excavado su primer pozo exploratorio y descubierto lo que cambiaría sus vidas para siempre: una veta de cobre tan pura y extensa que la encuesta inicial de Caleb sugería que podría sostener minería continua durante generaciones. Pero este no era un mineral de cobre ordinario. El metal estaba naturalmente aleado con arsénico, plomo y trazas de mercurio, una combinación que creaba un mineral de pureza excepcional, pero también de toxicidad extrema. Las muestras de mineral que transportaban secretamente a Louisville para análisis regresaron con resultados que superaban sus sueños más salvajes. Pero también venían con advertencias sobre la peligrosa naturaleza de los compuestos metálicos que estaban extrayendo. Los hermanos comprendieron las advertencias mejor que los analistas que las emitieron. Habían crecido viendo morir a su familia por envenenamiento similar y reconocieron en esta veta de cobre de Kentucky tanto una oportunidad de riqueza como la continuación de la maldición familiar que había cobrado la vida de sus antepasados.
Lo que comenzó como una simple operación minera estaba a punto de convertirse en algo mucho más complejo e infinitamente más siniestro. El invierno de 1794 trajo la primera señal clara de que la mina Harwell era más peligrosa de lo que los hermanos habían anticipado, y, lo más importante, que su respuesta a este peligro revelaría la profundidad de su corrupción moral. Jeremiah emergió de un pozo particularmente profundo a principios de diciembre, quejándose de fuertes dolores de cabeza y dificultad para respirar, síntomas que sus hermanos inicialmente atribuyeron a las brutales exigencias físicas del trabajo subterráneo. Pero en semanas, comenzaron a aparecer manchas oscuras en su piel, empezando por las manos y subiendo por los brazos como una terrible mancha que se filtraba desde dentro. En lugar de buscar atención médica o reducir su exposición a la mina, Jeremiah comenzó a llevar notas detalladas sobre sus síntomas. Su diario, descubierto décadas después, revela que esta documentación no era el registro desesperado de un hombre enfermo intentando entender su condición, sino la observación sistemática de un sujeto de prueba documentando datos para referencia futura. Las entradas son clínicas, desapegadas y perturbadoramente precisas. Día 12. La decoloración ha alcanzado la articulación del codo. Temblor en la mano dominante interfiere con el control motor fino aproximadamente 3 horas después de salir del pozo. Dificultad para respirar más pronunciada en horas de la mañana. Apetito disminuido pero no extinguido. Notar síntomas consistentes con la condición del padre en sus últimos meses pero progresando más rápidamente debido a las concentraciones más altas de compuestos metálicos en el mineral de Kentucky. Lo que hace que estas entradas sean particularmente perturbadoras no es solo su tono clínico, sino que incluyen observaciones detalladas sobre cómo su condición afectaba su productividad laboral, sugiriendo que, incluso mientras moría, Jeremiah se trataba a sí mismo como un recurso para optimizar en lugar de un ser humano que debía ser salvado. El Dr. Marcus Pendleton, uno de los pocos médicos educados que servían en la frontera de Kentucky, realizó un viaje de 3 días para examinar a Jeremiah en febrero de 1795. Su diario privado, descubierto en 1959 durante la renovación de un viejo Louisville Medical College, contiene el primer relato documentado de lo que estaba ocurriendo con la familia Harwell. El hermano menor presenta síntomas que he observado solo en quienes trabajan estrechamente con ciertos metales y compuestos químicos. Su piel presenta una decoloración azul-verde distintiva que parece originarse en las manos y extenderse hacia el interior. Más preocupantes son los temblores en sus extremidades y la aparente confusión que parece nublar su juicio. Cuando pregunté sobre sus prácticas mineras, los hermanos se mostraron evasivos y hostiles. El mayor, Caleb, demostró un conocimiento de metal.